Procedimiento para maniobras. Por la seguridad de los trabajadores y del sistema, las personas que realicen trabajos eléctricos en sistemas desenergizados deben disponer de un procedimiento que sea lógico, claro y preciso para la adecuada programación, ejecución, reporte y control de maniobras. Esto con el fin de asegurar que las líneas y los equipos no sean energizados o desenergizados por error, por accidentes o sin advertencia. Se prohíbe la apertura de cortocircuitos con cargas que puedan exponer al operario o al equipo a un arco eléctrico, salvo que se emplee un equipo que exija el arco. Antes de empezar, se debe verificar que se haya terminado los trabajos, retirado los elementos y equipos no requeridos y ejecutado las pruebas de rigor señaladas en los protocolos establecidos para este tipo de trabajo. Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo. Las empresas que realicen trabajos eléctricos en condiciones de alto riesgo deben disponer y aplicar la lista de verificación de la tabla 3.15.2a, la cual debe ser diligenciada bien sea por un vigía de la seguridad y salud en el trabajo, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área de seguridad y salud en el trabajo o un delegado del comité paritario de la empresa encargado de la obra, como prerequisito para realizar trabajos en condiciones de alto riesgo. Entonces, ahí aparece la tabla 3.15.2a y aparece con una serie de preguntas que se deben chulear positivo o negativo. De la siguiente está si tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo, se encuentra informado el ingeniero o supervisor, se han identificado y reportado los factores de riesgo que no pueden obviarse, se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos, se instruyó a todo el personal la condición especial del trabajo, se designó una respuesta de información al área de seguridad y salud en el trabajo, al comité paritario o el jefe del área, se cumplen rigurosamente las reglas de oro, se tiene un medio de comunicación, se dispone y utilizan los elementos de protección personal y ahí finaliza. Pueden chulear sí o no. Verificación en el lugar de trabajo. El jefe del grupo o responsable del trabajo debe realizar una inspección detallada con base en lo siguiente: que el personal tenga conocimiento de la instalación y de las labores a desarrollar y aplique correctamente los protocolos establecidos por la empresa para realizar este tipo de trabajo, que los equipos sean de la clase de tensión de la red, que los operarios tengan puestos sus elementos de protección personal, que los operarios se despojen de todos los objetos metálicos, cuando se utilice camión canasta, verificar el correcto funcionamiento de los controles, tanto en la canasta como los inferiores, que se verifique el estado de los guantes, que los operarios cuenten con los componentes técnicos y se encuentren en perfectas condiciones físicas, psíquicas para el desempeño de la labor encomendada, que los espacios de trabajo tengan las dimensiones adecuadas y no presenten obstáculos que pongan en riesgo al trabajador. Además de entrar a una cámara subterránea, la atmósfera debe ser sometida a prueba de gases empleando la técnica y los instrumentos para detectar si existen gases tóxicos, combustibles o inflamables con niveles por encima de los límites permisibles. Una vez destapada la caja de inspección o subestación de sótano, el personal debe permanecer por fuera de ella por lo menos durante 10 minutos mientras las condiciones de ventilación son las adecuadas para iniciar el trabajo. Trabajo en alturas. Todo trabajador que esté ubicado a una altura igual o superior a la que determina el Ministerio del Trabajo, bien sea por los apoyos, escaleras, cables aéreos, helicópteros, carros portabobinas o en la canastilla de un camión, deben estar sujetos permanentemente al equipo o estructura mediante un sistema de protección contra caídas, atendiendo la reglamentación del Ministerio de Trabajo, resolución 4272 de 2021 o la que le modifique o sustituya. Todos los postes y estructuras deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de subir a ellos para comprobar que estén en condiciones seguras para desarrollar el trabajo y que puedan sostener pesos y esfuerzos adicionales. Igualmente, deben revisarse los postes contiguos que se vayan a someter a esfuerzos mecánicos. Reglas de oro para trabajos en sistemas desenergizados. Para prevenir y controlar cualquier causa de accidente para las personas, en primer término se deben verificar planos, diagramas y equipos de identificación actualizados. Adicionalmente, antes de iniciar las labores se deben determinar todas las posibles fuentes de suministro eléctrico al equipo o lugar especificado donde va a realizarse el trabajo, algunas de las cuales quizás no se vean a simple vista, tales como condensadores, baterías, cables de media tensión aislados, generadores, cargador o entre paréntesis realimentaciones por baja tensión o tensiones inducidas, entre otros. Los trabajos que se desarrollen en redes o equipos desenergizados deben cumplir las siguientes reglas de oro. Efectuar el corte visible o efectivo de todas las partes de tensión mediante interruptores o seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corto no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. Condenación o bloqueo. Si es posible, de los aparatos de corte, señalizar en el mango de los aparatos
indicando no energizar o prohibido maniobrar. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases. Con el detector de tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, al cual se debe probar su funcionamiento. Antes y después de cada utilización se debe probar la ausencia de tensión en todos y cada uno de los conductores que estén en el entorno del lugar de trabajo. El hecho de que una o dos fases del circuito no tengan tensión no descarta que la tercera esté desenergizada. En aquellos casos donde sea posible la verificación mediante el detector de tensión, como el caso de las subestaciones encapsuladas, se deben seguir los procedimientos establecidos en el manual de operación y mantenimiento de la instalación, con el propósito de garantizar la ausencia de tensión en la instalación. Puesta a tierra y en cortocircuito de todos los conductores que pueden ser energizados por las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores o partes del circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal. Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores en tanto no se complete la instalación, y su intervención debe realizar con técnicas de trabajo con tensión. Para su instalación, el equipo se conecta primero a tierra y después a los conductores que van a ser puestos a tierra. Para su desconexión, se procede a la inversa. Los conectores se deben colocar firmemente, evitando que puedan desprenderse o aflojarse durante el desarrollo del trabajo. Los equipos de puesta a tierra se conectan a todos los conductores, equipos o puntos que puedan adquirir potencia durante el trabajo. Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a esta. Cuando vaya a abrirse un conductor o circuito, se colocarán tierras en ambos lados. Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboran en lugares distintos de las mismas líneas o equipos, serán responsables de coordinar la colocación y retire de los equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo correspondientes. Señalizar la instalación, intervenir y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplir para prevenir el riesgo de accidentes. El área de trabajo debe ser delimitada con vallas, manilas o bandas reflectivas. En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además señales luminosas. Cuando se trabaja sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se deben parquear el vehículo de la cuadrilla en la calzada más cercana al lugar de trabajo, atrás de este en la dirección de la vía, y señalizar en ambos lados. Máximos acercamientos a circuitos aéreos energizados para realizar trabajos en partes sin tensión. Quienes trabajan cerca de elementos con tensión deben ser personas competentes, que conocen bien los riesgos asociados a la actividad que se va a desarrollar cerca de elementos energizados y deben acatar las distancias mínimas de seguridad señaladas en la tabla 3.15.6a. Distancias mínimas de seguridad para trabajo cerca de redes y líneas energizadas. Entonces ahí aparece una tablita con las distancias y los niveles de tensión. Entonces tensión nominal entre fases, entre paréntesis kilovoltios, 7,6 11,4-13,2-13,8. La distancia debe ser de 0,95 metros y sucesivamente para los distintos niveles de tensión. Dice fuente adoptada de la resolución 90.708 del 2013. Aparece una nota. Se considera distancia mínima de seguridad para los trabajos a efectuarse en la proximidad en las instalaciones no protegidas de alta o media tensión. Aparecen 4 notas. La primera de ellas dice: se considera distancia mínima de seguridad para los trabajadores a efectuar en la proximidad de las instalaciones no protegidas de alta o media tensión la existente entre el punto más próximo energizado y el operario. Herramientas o elementos que puedan manipular con movimientos voluntarios o involuntarios. Se permite aplicar las distancias para trabajo en líneas energizadas establecidas en el estándar 516 de la IEEE. Nota 2. Las distancias de la tabla 3.15.8a y 3.15.6a aplica hasta 900 mSnm para trabajos a mayores alturas y tensiones mayores a 57,5 kV. Deben hacerse la corrección por altura del 3% por cada 300 metros. Nota 3. No se deben interpolar distancias para tensiones intermedias a las citadas. Nota 4. Las distancias mínimas de seguridad indicadas pueden reducirse si se protegen adecuadamente las instalaciones eléctricas y la zona de trabajo, con aislantes o barreras adecuadas para el nivel de tensión del elemento energizado. Cuando se instalen, trasladen o retiren postes o cualquier elemento cerca de líneas aéreas energizadas, se deben tomar precauciones con el fin de evitar el contacto directo con las fases. Los trabajadores que ejecuten dichas labores deben evitar poner en contacto partes de su cuerpo con el poste o elementos a mover.
Los trabajadores ubicados en tierra o que estén en contacto con objetos conectados a tierra deben evitar el contacto con vehículos u otros equipos que no estén puestos a tierra de manera efectiva, que estén siendo utilizados para trasladar o retirar postes en o cerca de líneas energizadas, a no ser que se disponga de aislamientos apropiados para el nivel de tensión. Máximo acercamiento de personas no competentes a un elemento energizado. Las personas no competentes no podrán acercarse directamente o con algún elemento conductor a elementos energizados a distancias menores a la establecida en la tabla 3.15.8a. Esta condición es válida siempre y cuando no esté realizando trabajo cerca de los elementos energizados que pueden romper esta distancia por efecto de movimientos voluntarios o involuntarios o con alguna herramienta o material conductor. Aparece la tabla anteriormente mencionada.